Juan, buenas noches todos. Hola. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, la idea de esta inauguración es conversar un poco precisamente sobre el montaje que acabamos de realizar y debatir sobre este tema de qué retos tenemos en la contemporaneidad en épocas de pandemia y fuera de eso conversar un poco sobre la obra de cada uno de los artistas que están invitados a la inauguración. Empecemos con Juan. Juan, contanos para vos qué retos tenemos ahora en la contemporaneidad, sobre Espérate, todo ahora espérate, en somos época dos de Juanes pandemia. aquí. Somos dos Juanes. Si somos dos, ¿cuál? El que quiera, Felipe o Noreña. ¿Quién quiere empezar a contarnos algo? Yo Pues estoy ahí estoy acercando viendo a a Pepe. Felipe. Déjame yo empiezo. Empiece Juan. Empieza el otro Juan, yo. Dale, Juan. Listo, bueno, pues, de acuerdo a tu pregunta, Diego, de esos retos sobre la pandemia, en lo que nos encontramos en este momento socialmente y a nivel mundial, en el arte, cómo se está manifestando también esta situación. Siento que el arte debe tener obviamente un gran protagonismo, más que el mismo arte es el que genera historia en el tiempo y es una manera en este momento de ratificar los artistas en la manera de cómo se está viviendo y cómo está viviendo la humanidad, cómo está viviendo también el arte, cómo se está sintiendo y ahora hacia dónde va a ir el arte, ¿cierto? Se está viendo un arte más que va a ser un poco más reflexivo, o seguirá siendo un arte que sigue siendo consumista, sigue siendo clasista. Entonces pienso que esta época a replantear, en mi parte, desde mi trabajo también, empiezo también a replantear la manera de no solo el ser como artista, sino también el ser como individuo, como persona o como ser social, hacia dónde también uno va a dirigir también el caminado del arte. Siento que desde mi parte, la responsabilidad del artista también es eso, como documentar esta situación. Y es lo que está sucediendo también en este tipo de espacios como el que está abriendo Diego, que es esas exposiciones que ocurre sobre estas situaciones de pandemia. ¿Qué es lo que se está mirando? ¿Cuál es esa mirada que se está dando al frente del mundo? Y cómo está sintiendo el artista, y el artista también permea, obviamente, y también es un ser humano que está obviamente ligado a las personas, y cómo siente ese artista lo que está viendo el otro también. Nosotros también somos un intérprete de lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces creo que es una responsabilidad, siempre para mí el arte ha sido una responsabilidad. Siento que en estos momentos es obviamente con mucha más responsabilidad y mirar esas direcciones hacia dónde va el arte. Y siento que el arte siempre debe ser reflexivo, y más en estos momentos de crisis, cuál va a ser ese legado y ese aprendizaje que nos está dando esta situación en este cambio de vida que hemos tenido, que hemos llegado obviamente a esta inmediatez desde la internet y ya comunicarnos desde la distancia, ¿cierto? Sin dejar obviamente la cercanía que tenemos entre todos. Entonces, es más que tener una respuesta, es preguntarse también constantemente en la pregunta de qué es lo que se va a aportar desde un punto reflexivo. Y ese sería pues como mi aporte desde el pensamiento, de un pensamiento crítico y social que también se liga a mi obra, en generar obviamente un arte casi etnográfico, un arte que muestra qué es lo que ocurre en la sociedad, lo que ocurre en ciertos ciclos o núcleos humanos, y qué es lo que ocurre también obviamente desde la desigualdad. Entonces, mi trabajo siempre es apoyado desde ese punto de vista, desde la fotografía, desde el video, desde la instalación, desde lo bidimensional y lo tridimensional, donde puedo viajar y poder construir y generar pues obviamente estas dicotomías, generar estas reflexiones hacia el espectador, ¿cierto? La intención es eso, siempre generar como una encrucijada entre esas múltiples verdades que vivimos con diferentes realidades que cada uno vive en su entorno, ¿cierto? Entonces generar como ese tipo de pensamientos y reflexiones. Ok, Felipe. Entonces, comentanos, Juan, tu visión, lo que analizas en relación a todo lo que nos está pasando ahora y cómo esto se conecta con tu trabajo o no se conecta con tu trabajo, pero qué opinión tenés al respecto. Sí.
Pues la verdad yo pienso que nunca pensamos que nos fuera a, a pasar, que fuéramos a atravesar por una situación de estas, por un acontecimiento de estos, que en realidad ha sido, eh, nos ha obligado también a replantearnos muchas cosas en cuanto a cómo vivimos, a, a nuestra forma de relacionarnos, donde lo virtual empieza a tener mucha más preponderancia y digamos que esas relaciones empiezan ya a gestarse ya eh, desde una parte que no es la presencia física, sino la virtualidad. Entonces, ese es como un momento, es un momento de cambio muy importante. En lo personal, siento que el mundo iba y va todavía por un rumbo que nos está llevando a unos eh, a, 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 unas encrucijadas como con la realidad, ¿sí? Que nos está obligando a cambiar nuestra perspectiva. Entonces pienso que nosotros como artistas debemos trabajar en eso, en propiciar espacios de encuentro desde la virtualidad que sean constructivos para todos. Eh, el arte tiene que seguir. En lo personal, siento que el arte es siendo un ejercicio de libertad. Cada artista puede tener su postura frente a si documenta el tema de la pandemia o si no. De todas maneras, el arte siempre ha sido un medio para meditar lo que es la vida, toda la experiencia vital. Entonces pienso que nuestro reto ahora es trabajar por esa. Creo que los retos siguen siendo los mismos, ¿cierto? Lo único que cambia es como cambian un poco los medios, pero reflexionar sobre la realidad, de alguna manera transformar las formas como percibimos las cosas, desde el lenguaje, desde la cultura, desde el video, de la escultura, desde todos los medios artísticos. Eh, sí, en lo personal es seguir indagando sobre la vida. A veces pienso que uno eh, ir a un tema, digamos, tratar un tema específico, por decir la pandemia, pues no soy un artista pues que tenga interés digamos, en documentar esa parte, pero sí, como testigos que somos de ese momento, seguramente nuestro trabajo lo va a reflejar. Y también eh, esperamos que ese cambio de conciencia pueda llegar a través del arte. Eso sería como mi opinión al respecto. Listo, Juan, muchísimas gracias. Continuemos entonces con Andrea. Hola, Andrea. Hola. Entonces, contanos un poco sobre el enfoque de tu trabajo y qué piensas del asunto que estamos tratando en este momento. Bueno. Eh, yo normalmente, pues yo creo que sí tiene algo que ver con todo este tema de pandemia, pero no porque lo esté trabajando sobre esto, sino que yo siempre he estado como preocupada por la parte de la naturaleza y los animales. Entonces, siempre con lo que hago en dibujo y escultura trato pues como de expresarme por medio de estos. Entonces, lo asocio también con esta situación que estamos pasando por el hecho de que, no generalizando, pero creo que muchos nos hemos como puesto a pensar qué estamos haciendo con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, cómo lo estamos destruyendo, que se han visto tantas cosas, por ejemplo, el caso de que todo esto surgió por la transmisión
de un animal que fue el murciélago, y cómo se empieza también desde esa parte como a satanizar a ciertas especies, y desde ahí la falta de desinformación lleva a que mucha gente empiece a maltratarlos, los maten porque me van a hacer daño. Entonces, para mí es muy importante también como visualizar eso. Y yo soy muy mal hablando, entonces este es mi medio como para expresarme. El dibujo y la escultura siempre ha sido como esa forma en que yo puedo hablar sin palabras. Y ya. Ok, Andrea, dale. Carlos, ¿cómo estás? Buenas, cordial saludo para todos. Hola. Bien, hombre. Carlos, contanos un poco sobre tu trabajo y también qué opinas como de todo lo que se ha producido alrededor de este tema que nadie se esperaba. Yo siempre he pensado que el arte y todo lo que tenga que ver con literatura, poesía, todo lo que alimente el espíritu, no solamente en tiempos de crisis, sino toda la vida, ha sido una lucha entre el estómago y el espíritu. Y con mayor razón en tiempos de crisis, pero también a veces se puede mirar como una oportunidad. En el caso mío, lo he visto como una oportunidad porque en esta época de encierro me he tratado de reinventar. Entonces he podido sacar tiempo para poder pintar. Entonces es una forma también como de seguirse explorando a sí mismo y seguir mirando cómo el ser humano en todas las épocas ha estado destruyéndose entre los seres humanos, ¿cierto? Entonces pienso que por eso es importante uno también como estar en este encierro para uno tener esa oportunidad de hacer cosas nuevas y de sacar ese tiempo para el arte, para la cultura, para todo lo que nos alimente el espíritu. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrea. Yo también soy muy malo para expresarme verbalmente. Entonces, por eso, a través del periodismo, es como he tratado como de contar todas esas historias de cómo el ser humano de una y de otra forma siempre ha estado en guerra y sobre todo aquí en Colombia, en Antioquia. Entonces la pintura también es una oportunidad para uno poder expresar todas esas cosas que uno no puede decir por estos medios o que no puede decir verbalmente. Ok, Carlos. Pues en relación a este tema, pues yo venía trabajando hace más o menos, ¿qué? Unos 3 años, un proyecto que se llama Híbrida Humanidad, en el cual inicialmente yo me encontraba como con cosas que me inquietaban en relación a problemáticas que veía pues como en la contemporaneidad y en muchas partes del mundo. Yo decía, esto es una cosa muy abierta, pero de todas maneras es como esa pulsión que lo lleva a uno a pintar y a solucionar, digamos, a través de esa misma pintura, ese mismo contenido, el asunto mismo que lo contiene. Entonces me empecé a dar cuenta que yo trabajaba más desde la metapintura y no tanto desde la narrativa, pero que sí había un contenido detrás de eso. Entonces eso se empezó a volver un proyecto de investigación-creación. Y ahí me empecé a dar cuenta que había muchos temas que me inquietaban, pero que tenía que aterrizar eso de alguna manera, porque pues obviamente explorar tantos temas puede ser una cosa interesante, pero que quita demasiado tiempo. Y una de las cuestiones que me empezó a preocupar más es la manera como producimos, cómo consumimos y cómo sacamos todas estas cosas de la tierra, y que son unas cuestiones que obviamente son finitas, son unos recursos naturales que se van a acabar, y que de hecho nuestra economía actual está parada prácticamente en una arena movediza porque nosotros dependemos
en gran medida del petróleo, que es un recurso que muchos estudios arrojan que más o menos en unos 30, 40 años ya no va a estar. Entonces yo dije, hombre, el capitalismo, listo, es el sistema que se ha demostrado que es más funcional, pues porque el comunismo, el socialismo, eso también está demostrado, eso no funciona para nada. Entonces, el capitalismo tiene un montón de falencias también, que excluyen muchísimas personas, que se nota y se ha notado aún más ahora en esta época de pandemia, porque era como que un maquillaje que estaba ahí, que se cayó, que nos damos cuenta que hay tantas personas que se quedan por fuera de este sistema y que la pasan realmente muy mal. Entonces empecé a estudiar un poco más el tema y me di cuenta que sí hay muchas teorías interesantes en relación a la economía. Por decir algo, ahora el presidente Duque ha intentado instalar la economía naranja, que es una cosa pues que todavía está, digamos, ahí despegando. Es una cuestión que se veía interesante, pero ahora con este problema de salud pública, pues obviamente todos los esfuerzos del gobierno están dedicados a tratar de solucionar esto de la mejor forma, pero también está la economía circular, está la economía colaborativa, está la economía azul. O sea, hay un montón de modelos muy interesantes, que eso ya es un tema más de los economistas, y pienso que eso es un reto ahora de nuestra sociedad, mirar para dónde vamos y este sistema, qué tan, digamos, viable es, qué tan sostenible es en el tiempo. Más allá de las afectaciones económicas, ambientales, tenemos que darnos cuenta de que a largo plazo una cuestión como estas no es sostenible, porque si estamos en tantos problemas simplemente porque el petróleo cayó a $20, ahora se recuperó un poco, pero cuando cayó entonces, si eso se hubiese prolongado un poco más en el tiempo, estaríamos aún en más problemas económicos de los que estamos, y que a largo plazo, al próximo año, mediano plazo, largo plazo, es donde vamos a ver que la deuda pública se incrementó, que digamos, esa regla fiscal que había, que hacía que el país estuviera estable en términos económicos, eso ya no está, porque el país optó por endeudarse para poder tratar de ayudar a ciertos sectores de la población. Pienso que no es satanizar el capitalismo para nada, porque nosotros vivimos mucho mejor ahora de lo que vivíamos hace 100 o 200 años, pero que muy probablemente, si no empezamos a tomarnos como un reto cómo podemos implementar cosas que funcionen de estos modelos económicos, si los economistas serios de este país y de otros países no empiezan a potenciar proyectos que generen un cambio en un sistema económico que, vuelvo, insisto, no está sostenido en una base, digamos, que sea sostenible en el tiempo. Esto puede ser muy complejo para nosotros. Entonces, en 30, 40 años podemos estar viviendo peor que hace 300, que hace 400 años, sumándole las afectaciones al entorno. Digamos que esa es mi opinión en base a estos retos que tenemos nosotros como sociedad, que son muchos, pero este es uno de los que yo veo que es muy puntual y donde también está enfocada parte de mi trabajo reciente, este proyecto que mencioné anteriormente, que integra como base la pintura, pero también otros asuntos de las estéticas expandidas como son el mapping, como es la instalación y otros recursos que se integran a mi trabajo, como lo decía anteriormente, muchas veces por pulsiones sin intelectualizar tanto al principio, pero que se van volviendo proyectos de investigación y creación. No sé si alguno quiere agregar algo más al tema, quiere hablar un poco más sobre sus obras y sus proyectos. No sé si quieran decir qué los motivó a participar en esta exposición. Listo. Bueno, hablemos para acá entonces para que siga yo otra vez en la rueda. Muy interesante lo que dice Diego y todos los compañeros que están participando.
y sí tengo algo que es, tú lo acabas de decir, que es la manera de investigar y creación, ¿cierto? Investigación y creación. Siento que el artista también debe estar en la vanguardia, debe estar pues primordialmente muy actualizado en lo que se está generando, no solamente desde la obra, desde el material, desde lo matérico, sino también desde lo intelectual, ¿cierto? No hablando desde un intelectualismo donde se forma y se transgrede pues obviamente la obra y no tienda a tener un significado, sino que también esa manera de ese conocimiento que es necesario y la investigación, que es esa parte intelectual es muy importante para poder tener conocimiento y ser congruentes y coherentes de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ser muy conscientes hacia dónde van nuestros trabajos también y hacia quiénes van dirigidos. También lo digo desde esa parte, desde mi punto también, porque hace poco terminé una maestría en la Universidad de Manizales, que fue investigación-creación, y eso también ayudó a potencializar más mi trabajo, a centrarme más también desde mi parte, pues como académica, también a fortalecer desde mi área, también desde la docencia, porque también soy docente, entonces también los aportes que hago también a la institución, a los estudiantes. Entonces uno también se empieza a ver que también la utilidad del arte es totalmente necesario y más en estos tiempos de crisis se ha dado cuenta que el arte es un camino también muy necesario y muy útil y que es una manera también de sensibilizar también al otro, ¿cierto? Por medio del arte buscamos también transformar y traspasar fronteras donde han sido muy difíciles de ingresar y el arte ha podido estar ahí. Entonces, sí, es también una invitación a seguir indagando, a seguir investigando, a seguir teniendo esa misma curiosidad por avanzar en el sentido de generar nuevas situaciones en el ámbito del arte. La manera que me ayudó a participar fue eso, mirar estos campos alternativos de que ya no estamos en una galería, ¿cierto? Ya estamos desde lo virtual, ya es una realidad, es parte de una realidad y que también tenemos que adaptarnos a esa realidad y que también tenemos que hacerla que también funcione, ¿cierto? No generar pues como un ámbito de que también hay una desconfianza desde lo virtual, desde la imagen que es proyectada también, que también se vuelve algo ficticio, se vuelve algo engañoso, sino que también volverla algo real también, ¿cierto? Volverlo algo verdadero, honesto, para poder obviamente seguir como traspasando esos espacios, no solamente desde lo físico, sino ahora desde lo virtual. Entonces eso me ayudó mucho pues como tener esas ganas a Diego desde la invitación, de tener en cuenta con este proyecto tan interesante de esa formación desde lo virtual, desde lo 3D, que tengo muchas ganas de mirar cómo quedó esa galería virtual. No la he visto todavía, pero poder mirarla va a ser muy interesante, recorrerla, va a ser una manera también de comunicar. Entonces, uno verse también ahí, que uno está exponiendo, que uno también está transmitiendo, ya deja de ser uno, sino que también ya es la obra que empieza también a generar obviamente un significado y empieza ya a generar esa transformación que es lo que uno quiere, ¿cierto? Que no se quede en que quién fue el que la hizo, sino que qué es lo que está transmitiendo y qué es lo que quiere decir. Entonces me parece supremamente importante también invitar a los demás artistas a que sigan obviamente participando, no solamente desde el tema, como decía ahorita mi tocayo Juan, que no tiene que ser temas de la pandemia, porque es que la vida sigue no solamente en la pandemia, la vida sigue siendo el que es padre, el que es madre, el que es hijo, el que es hermano, pues la vida continúa desde otros puntos de vista y sigue desarrollándose y que el arte está ahí también generando la misma... Andrea se llama la otra participante, la otra artista, qué pena, Andrea, ¿cierto? Sí, Andrea. Sí. Muy bien. Andrea es de la naturaleza, que parece una cosa muy bella, muy poética y también muy agresiva, también la naturaleza también, como nos rodea y como nos trata y como nosotros también la tratamos. Todo ese tipo de, de estéticas, de sensibilidades, de poesía que se permite el cuento del arte para poder comunicar, es supremamente valioso que sigan estando vigentes en estos momentos y obviamente con mayor fuerza, obviamente, pienso yo. Poder estos canales de comunicación es una oportunidad que se abre también para nosotros. Muchísimas gracias. Es muy importante
de pronto aprovechar todos estos espacios virtuales que inclusive nos acercan desde la intimidad de nuestras casas y demás, pero que de todas formas esos espacios físicos que hemos ganado con tanto esfuerzo en la ciudad, no los podemos descuidar, son espacios que tenemos que seguir viviendo, gestionando desde los diferentes temas que posibilita lo inabarcable que tiene el arte como tal, y son cosas pues que tenemos que seguir trabajando por ellas independientemente de que ahora pues tengamos que estar con protocolos y muy alejados pues en el sentido físico y con tanto distanciamiento. Les agradezco mucho por su participación en esta exposición. Invito a todas las personas que están conectadas a recorrer el canal de YouTube, a recorrer la página donde van a poder encontrar mucha más información sobre cada uno de los artistas, donde van a poder ver al detalle las obras que están montadas en la galería. Por supuesto, hacer el recorrido virtual, donde pueden entrar al espacio que quieran, pueden ver los videoarte, pueden ver cada una de las pinturas. Entonces, todos y todas muy invitados. Sí, quisiera contarles que en lo que estoy pintando en los últimos meses, estoy tratando de indagar o de plasmar mucho lo relacionado con lo que es la soledad y la tecnología. Entonces, de hecho, en esta galería hay una pintura que se llama Soledad y Tecnología. Entonces es que he estado mirando que a través del tiempo el espejo antiguamente era muy importante en el arte, ¿cierto? No solamente para pintar mujeres que se veían en el espejo, sino también hasta para el mismo egocentrismo de los mismos pintores y hacer su propio retrato. Pero entonces ahora yo pienso que eso nos ha cambiado, ya no es el espejo, sino que es el computador, el portátil, donde no solamente las personas se ven, sino que también se comunican. Entonces he hecho como esa relación, que ya no es el espejo, sino la tecnología, también para ese vacío, para esa soledad en la que muchas personas viven. Entonces es muy necesario como estar ante, digámoslo así, ante ese espejo, no solamente para mirarse, sino también para comunicarse y para estar acompañados de otras personas. Y en cuanto a la otra pintura, relacionado con una obra de Leonardo da Vinci, donde se ha dicho por muchos expertos de que en la obra de Leonardo da Vinci hay muchos misterios y hay escondido muchos, digamos así, extraterrestres. Se dice que en la vida de Leonardo da Vinci hubo 2 años donde no se supo nada de él, que se cree que de pronto estuvo con extraterrestres porque en sus pinturas tiene que ver mucho con extraterrestres. Entonces aquí en esta pintura lo que yo muestro es una de las pinturas de él donde San Juan Bautista señala hacia arriba, está señalando un objeto volador no identificado, y en la parte de abajo hay un extraterrestre. Entonces pienso que es uno de los problemas no solamente contemporáneos, sino que es de todos los siglos y de todos los tiempos. Básicamente es eso. Ok, Carlos, muchas gracias por tu opinión. Juan Noreña quería expresar algo, ¿cierto? En relación a la pregunta anterior. Sí, con respecto a lo que preguntaba sobre la motivación a participar en esto, yo creo que estamos de alguna manera quebrando el mito del artista solitario. Que necesitamos trabajar en equipo, en cooperación, y el hecho de que nos reunamos un grupo de artistas o varios grupos de artistas, que conectemos redes, digamos, además de ser un apoyo los unos a los otros, también estamos dando una postura de que necesitamos cooperarnos, colaborar en esta
digamos, elaboración, de creación, construcción de mundo, ¿cierto? No es uno solo que está aquí, no es solamente el artista, la relación del artista con el público, sino es entender que que necesitamos hacer unas redes de cooperación, unas redes de creación que trasciendan ese individualismo. Además, eso sería pues también como una manera de educar a las personas desde el arte, entender que el artista no está solo, que el artista no es un marginado, un marginal por ahí que hace obras solo, sino que es parte fundamental de la sociedad. Y si nosotros como grupo, como comunidad artística estamos unidos, es algo que yo valoro mucho, digamos, como en el entorno artístico de Medellín, que uno siente que hay una unión entre los artistas. Entonces, esa es una motivación muy grande para estar aquí. Te agradezco mucho, Diego, por la invitación a participar, a los demás artistas que están con nosotros. Que esto sea una oportunidad para conocernos mejor y para seguir ampliando nuestras redes de artistas, para que podamos intercambiar experiencias, conocimientos, realidades y de esa manera aportar un poco en esa transformación del mundo, que no es más que la transformación de la mentalidad, de pensamiento. Qué bueno eso, Juan. Me uno yo a ese pensamiento y a ese asunto de construcción colectiva. Y le agrego que quizás deberíamos acumular mucha más sensatez en vez de poder, que es lo que esta sociedad nos ha enseñado por lo menos en los últimos 100 o 200 años. Y a partir de eso, mirar alternativas que nos ayuden, digamos, a ser mejores hacia el futuro. De nuevo, pues les agradezco a todos por su participación, a los que están conectados y hasta una nueva exposición, hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Gracias. conocerlos también, qué bueno verlos desde la virtualidad, saber con quiénes son, pues como los compañeros que estoy compartiendo sala, poder conocer sus trabajos, escucharlos también fue muy gratificante porque creo que para mí también escuchar también al otro y al otro que también es igual a mí, desde el arte, desde la sensibilidad, desde la reflexión, y mirar sus puntos de vista también para mí llena también en mis trabajos, miro también cómo piensa el otro, cómo estamos, a dónde nos estamos direccionando, eso también es muy bonito poder escucharlo, muy gratificante poder participar en estos espacios, entonces quedo muy grato, siento antes que es corto también, ¿cierto? Poder interactuar más, conversar más, tal vez porque soy muy hablador y muy conversador, pero sí porque me gusta eso, me gusta poder hablar con el otro y discutir, generar polémicas, construir el país, desbaratarlo, volverlo a armar y volverlo a dejar desarmado. Es muy rico ese tipo de diálogos y más en estos momentos en los que nos encontramos. Muy chévere que se esté dando estas oportunidades de abrir esas fronteras. Juan también lo decía ahorita, ¿cierto? Dejar de ser artista individualista y generar a un artista colectivo es muy importante. Creo que uno hace más cuando trabaja en equipo que individualmente, ¿cierto? Hay más resultados, se puede generar más impacto también a la vez. Entonces, no, agradecer, ver a Carlos también que desde diciembre no lo veía y bueno, volverlo a ver. Entonces, me gusta ver también caras que ya he conocido y volverlas a ver desde esta lejanía y esta cuarentena en la que nos encontramos, porque igualmente uno todavía puede salir, pero todavía se siente en cuarentena con estas restricciones que hay, ¿cierto? Entonces, ver rostros nuevamente es alentador también. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por participar, qué rico, y que nos encontremos también
en este canal también es muy gratificante, y obviamente a todos que van a ver la exposición, obviamente muy invitados a que vean los trabajos de cada uno de los artistas que están participando. Si tienen inquietudes, preguntas, también es muy bueno tenerlas y poder resolvérselas también si en algún momento están interesados también en saber más de lo que uno investigue, lo que uno busque, en las inquietudes que uno se encuentra, y poder también compartir experiencia también, no solo con el espectador, sino que también con otros artistas. Entonces, muy encantado por la invitación. Buenas noches, hasta luego. Dale, Carlos, Diego, Hasta luego todos. Juan, Andrea, un placer conocerlos Gracias. y muchísimas gracias. Nos estamos en contacto. Hasta luego, Felicidades. chao. Hasta luego. Igualmente para todos. Yo también quiero Disfruten la agradecer exposición. la invitación Claro que sí. y esta unión que se generó, pues por toda la situación que estamos viviendo, esos espacios que se abren para que como artistas nos podamos seguir visibilizando, que son espacios que debemos aprovechar porque es la Claro. manera que hay en este momento. Entonces, gracias, y también un gusto conocerlos desde aquí, desde la pantalla. Eso es. Bueno, chao a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.